Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el capítulo 1 y capítulo 2 del cuento de José Emilio Pacheco, de las batallas del desierto. El tema central del capítulo 1 describe la educación en el pasado. En el capítulo 2 discute las dificultades de la guerra. ¿Cuáles son las ideas secundarias? En el tema 1, la modernización estadounidense. En el tema 2, la influencia de la vida en cada personaje. ¿Y cuáles son las ideas secundarias? Las ideas secundarias son la corrupción social y política al inicio del México moderno. Los, los personajes del cuento de José Emilio Pacheco son Héctor, quien toma las decisiones, el hermano mayor. Están los papás de clase media alta y Carlos, un niño de 10 años, el hermano menor de Héctor. Capítulo 3. Alibaba y los 40 ladrones. El tema central de estos fragmentos parece girar en torno a la crítica social y las diferencias de clases en México, mostrando las injusticias, la corrupción y la discriminación dentro de la sociedad mexicana de la época. También se abordan aspectos de identidad y pertenencia en un contexto de desigualdades y corrupción en la vida política. Los temas secundarios son la corrupción y el abuso de poder. Se menciona figuras políticas y la influencia de negocios turbios asociados con el gobierno, la discriminación y los prejuicios de clase, la influencia de los miedos y la cultura popular y la amistad y las relaciones familiares. Las ideas centrales son las contradicciones en el entorno familiar y social, la crítica al gobierno y la élite económica, sentimientos de exclusión y búsqueda de pertenencia, influencia de la cultura popular. Ideas secundarias, los prejuicios hacia los extranjeros sociales, reflexiones sobre la niñez y la educación, el deseo de mejores condiciones materiales. Los personajes son el narrador, Jim, el padre de Jim, la madre del narrador y el padre del narrador y los compañeros de clase del narrador. Capítulo 4. Lugar de en medio. El tema central es la pérdida de la inocencia ante la brutalidad y la guerra y el conflicto familiar y cultural. Se contrasta la violencia externa con la violencia interna. Los temas secundarios son la guerra y sus consecuencias. Se menciona cómo la guerra afecta a la familia y la sociedad, simbolizada en la escena de Bambi. La vida familiar y las expectativas, la figura materna y su lucha por mejorar las condiciones de vida, las diferencias culturales y prejuicios, la juventud y la búsqueda de identidad. Las ideas centrales son el impacto emocional de la guerra, la relación entre la ficción y la realidad, la percepción de la violencia, el papel de la madre, la figura materna como pilar de la familia y sus sacrificios por el bienestar de sus hijos, la crítica social y la desviación de la juventud. Las ideas secundarias son el contraste entre la infancia y la adultez, la lucha por la modernidad y la cultura popular. La mención de personajes en las caricaturas se resalta la influencia de los medios de información, de valores y emociones. Personajes: el narrador, la madre, Héctor y Jim. Capítulo 5. Por hondo que sea el mar profundo. El narrador es invitado por primera vez a la casa de su amigo Jim. El departamento está muy ordenado y limpio. El protagonista, cuando aparece a Mariana, la madre de Jim, el protagonista queda mudo del encanto. La mujer le parece joven, elegante y hermosa. Antes de entrar a su casa se detiene por un momento a contemplar el mundo y pensar que todo cambia, y que las cosas jamás volverán a ser como son. Luego reconoce haberse enamorado profundamente de la madre de su amigo. Capítulo 6. Obsesión. La madre del protagonista lo regaña por haber llegado a las 8:30 a su casa y le pregunta ¿dónde ha estado? Aunque el protagonista le cuenta sobre Jim y sus padres, su madre no le cree, puesto que sabe que el hombre que menciona como padre de Jim está casado con otra señora y no tiene hijos. Como no le cree, dice que hablará con el profesor Mondragón en el colegio para que dilucide ese misterio. Finalmente, el protagonista logra convencer a su madre de que estuvo en casa de su amigo. En las siguientes semanas no puede regresar a casa de Jim. Finalmente, un viernes puede visitar a Jim. Sin embargo, para su decepción, Mariana está en el salón de belleza preparándose para salir con el padre de Jim, y no vuelve hasta entrada de la noche, por lo que el protagonista no puede quedarse a verla. Tras este episodio, el narrador se da cuenta de que la madre de su amigo se ha convertido en una obsesión. Capítulo 7. ¿Cuál es el tema central? Los desastres de la guerra. ¿Cuáles son los temas secundarios? La corrupción social y la política, el inicio de México moderno, la desaparición del país tradicional, la transformación de la ciudadanía antes del cambio del país, el rescate de la memoria individuales y las colectivas de una ciudad. ¿Cuáles son las ideas principales? El aprendizaje del héroe de que a nadie le importa, la muerte de Mariana, el derrumbe de una ciudad que ya no le pertenece al héroe. ¿Cuáles son las ideas secundarias? La corrupción social y la política, el inicio del México moderno, la desaparición del país tradicional y la transformación de la ciudadanía. Nombra y describe todos los personajes con conclusión, pues Carlos es el protagonista, un niño de clase media alta que vive en la colonia de Roma de la Ciudad de México. Carlos, inocente, literal, decidido y arriesgaba todo para conseguir lo que quería. Jim, hijo natural de un periodista estadounidense que no quiso reconocerlo, y Mariana, amante de varios políticos mexicanos, procedente, pero ocultaba esta circunstancia a su hijo. Capítulo 8. ¿Cuál es el tema central? El amor de Carlitos. ¿Cuáles son los temas secundarios del capítulo 8? Pues
la desaparición del México moderno, la desaparición del México tradicional y la corrupción social y política y el inicio del México moderno y el rescate de las memorias individuales. ¿Cuáles son las ideas centrales? Pues la transformación de la ciudadanía ante el cambio del país, el inicio del México moderno nuevamente y también la desaparición del México tradicional. ¿Cuáles son las ideas secundarias? Pues recrea una época, la de un país que pertenecía y su inocencia y rescataba ese momento en que nos perdíamos de la niñez para arrojarnos al enlace desafío de ir creciendo poco a poco. ¿Cuántos personajes? Y pues más o menos escribirlo. Pues Carlos era el protagonista. Héctor era el hermano de Carlos, el que en pocas palabras decidía sobre él. Y Jim, pues el hijo de un periodista estadounidense que no lo reconoció. Y María, pues la amante de varios políticos, pero que le ocultaba la verdad a su hijo. ¿Qué me gustó del cuento? Que pues de que nos dice que cómo eran las familias aquellas en aquella época, cómo eran sus costumbres, la manera de ser, opinar sobre las demás personas y entre mujeres y niños, que era más el poder entre los hombres que las mujeres. Se puede decir que había diversidad del género que nos hacían menos y a los niños también, que el poder era más sobre los hombres que las mujeres y niños. El mensaje que nos da es que a nadie le importa que todo aquello haya terminado, en pocas palabras. En el capítulo 9, titulado Inglés Obligatorio, su tema central sería de que Carlos se enamoró de alguien más grande que él y tiene que lidiar con las críticas de la sociedad y de su familia. Su tema secundario sería el cambio de la infancia a la adultez, que Carlos mientras va creciendo debe empezar a tomar decisiones y responsabilidades. Las ideas centrales serían la juventud, que es un periodo donde uno busca encontrar su identidad. Su idea secundaria sería la empatía, que es importante para ayudar a los demás en este periodo. Los personajes que se pueden encontrar en este capítulo sería el personaje principal, que sería el narrador llamado Carlos, que es un joven de 15 años que se enamora de alguien más grande que él. Otro sería el psiquiatra, quien evalúa a Carlos de su comportamiento, junto con Elisita, que es la asistente del psiquiatra, la madre, que ella se preocupa por la posición social de su familia, y el padre, que es un adulto de 48 años que está aprendiendo a hablar inglés. Héctor es amigo de Carlos y quien lo defiende. Y es amigo de Carlos y hijo de la madre de quien Carlos se enamoró. La mujer de quien Carlos se enamoró, que se llama Mariana, es el motivo del enamoramiento de Carlos. Amante, es un hombre que tiene una relación con Mariana y es el papá de Jim. Rita Hayworth, que hace referencia como un símbolo de belleza. En el capítulo 10, titulado La lluvia de fuego, su tema central sería una familia que vive en Guadalajara, que se enfrenta a una desgracia que la llevan a vivir a la Ciudad de México. Su tema secundario sería la hipocresía, que se muestran las actitudes de los personajes mientras ocultan su comportamiento inapropiado. Ideas centrales sería que la familia enfrenta una caída económicamente como moral tras los cambios políticos y sociales que sufre México. Ideas secundarias sería la desconfianza que la madre tiene hacia la Ciudad de México, ya que ella lo ve como un lugar lleno de delincuencia. Los personajes que se pueden encontrar en este capítulo sería Carlos, el narrador, que es el protagonista que reflexiona sobre su familia. También sería la madre, que es una mujer que considera de las mejores familias y que critica la sociedad de la Ciudad de México. El padre, que es un ingeniero y un hombre de negocios que compró una fábrica de jabón que al final fracasó. Héctor, que sería el hermano mayor de Carlos, que era un joven problemático en su juventud y en la adultez se convirtió en un hombre casado siendo padre de 11 hijos y siendo un hombre respetado. Isabela, que es la hermana mayor, y ella le explica a Carlos sobre la drogadicción que tiene Héctor. Diego Rivera es un artista que se menciona por su mural en el Hotel del Prado. El rector Subirán es un rector de la universidad a quien Héctor y otros estudiantes expulsan. Maestro Vasconcelos es un escritor y político. Hugo Guast y Dayi, que son mencionados por sus obras literarias. Suegro es el que le vendió al papá de Carlos la fábrica de jabón. Amigos de Héctor son los que con Héctor se drogaba. La criada, ella casi sufría por un abuso de parte de Héctor y fue culpable por provocadora. El capítulo 11 narra una serie de eventos trágicos y dolorosos relacionados con personajes como Esteban, Isabel y Héctor. Esteban, un antiguo actor infantil cuya fama decayó al crecer, terminar en la miseria y el alcoholismo, lo que lo lleva a suicidarse en un hotel. Isabel, obsesionada con Esteban, no logra impedir la decadencia de su amigo. Héctor, otro personaje que ha causado problemas, es vigilado y castigado severamente por sus acciones.
hasta el punto de ser encerrado en el sótano por sus padres. En el capítulo 12, el narrador recuerda con nostalgia y dolor su juventud en un México que ya no existe, tras varios eventos perturbadores como un temblor, la aparición de un cometa y la trágica muerte de la madre de su amigo. Jim, el protagonista, busca respuestas y trata de confirmar la historia. Sin embargo, al regresar al lugar donde vivía María, descubre que todo ha cambiado. Nadie parece recordar a las personas o lugares que él conoció. Este encuentro con el pasado perdido refleja la transformación de la ciudad y el país, simbolizando la pérdida de la inocencia y el paso irremediable del tiempo.